Hoy te voy a explicar en esta enseñanza que entiendas un poco el funcionamiento de los bancos con analogías para que quede claro. Vas a escuchar muchas veces que en los países hay un tesoro y hay un banco central. El tesoro es el que se encarga de pagar los gastos, las nóminas a los funcionarios públicos, por ejemplo, gastos en general. El tesoro es el que recauda y el que gasta. Y el banco central es el que acomoda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El tesoro va a gastar 100, tiene que ingresar 100. Igual que vos si trabajás. No deberías gastar más de lo que ingresás. El problema de los países es que suelen tener déficit. Eso significa que ingresan 100 y gastan 110. Ahora te preguntarás, ¿cómo hacen? Igual que vos. Piden crédito. ¿Cómo hacen para pedir crédito? Igual que lo harías vos. Vas a otra entidad y le pedís una tarjeta de crédito. En el caso de la analogía con el país, este banco que te va a dar la tarjeta de crédito es el Banco Central. El Banco Central, ¿qué tiene? Tiene reservas, puede imprimir dinero. Entonces lo que hace el Banco Central es te financia el tesoro, te da dinero, ¿no?, para que financies ese déficit. Y el Banco Central pues lo puede hacer de una manera, que es imprimiendo dinero. Emite bonos. Los billetes que vos tenés son bonos también. Entonces, ¿qué ocurre? Con eso, el tesoro paga la deuda. El problema es que si el Banco Central emite dinero sin respaldo en productos y servicios, es como que ese dinero es de tipo monopoly, está vacío. Cuando en el mercado la gente se da cuenta que hay un exceso de billetes, porque eso es algo que el mercado luego detecta, sube los precios. Esto lo detecta ¿por qué? Porque luego el extranjero te va a pedir más pesos, en este caso argentino, para poder comprar dólares. Entonces, al necesitar más pesos, porque se devaluaron por la impresión, y en el exterior no quieren ser pagados con monedas devaluadas, sino que quieren ser comprados con dólares en este caso, pues ese es el momento en el que el mercado se da cuenta. Y cuando te suben las cosas del exterior, que todos los países viven de la globalización y no son autosuficientes, entonces ese precio es trasladado al consumidor. Pero todo esto viene de que el Banco Central imprimió dinero para dárselo al tesoro. Cuando estás en esa situación estás muerto ya. Y sobre todo si es sistémico, estructural. Sentido de que, ¿qué te pasa a vos si pedís la tarjeta de crédito y todos los meses tenés que gastar 100 más de la tarjeta de crédito? Primero debes 100, después debes 200, después debes 300, y los intereses van subiendo. Y llega un momento que ya tu deuda solo puedes pagar intereses. Entonces la deuda es permanente. Porque como solo vas a poder pagar intereses, a no ser que produzcas lo necesario para pagar intereses y un poco de capital, por lo que el capital se vaya reduciendo. Es igual que la tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno argentino? Pues el gobierno argentino es la persona más ignorante que hay en cuestión de finanzas. Porque ¿qué hace luego para regular la inflación? Bueno, la inflación que genera el Banco Central es monstruosa si el déficit es monstruoso. Y aparte que es una bola de nieve, cada vez el déficit es más grande, cada vez la deuda es más grande, cada vez... Esa deuda se llama déficit cuasi fiscal. Porque el tesoro tiene, en este ejemplo, gasta 110 y ingresa 100. Pero en esa ecuación no aparece el gasto por intereses de deuda. Por eso se llama cuasi fiscal. Y es peligroso porque está escondido, pero eso sube. Eso se hace grande como una bola de nieve. ¿Y qué se le ocurre al Estado? Pues lo que se te ocurriría a vos si fueras un muy mal alumno. Ir a pedir a otra entidad dinero, o sea, otra tarjeta, para pagar la que debes. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Pues es mucho peor, ¿no? En ese momento ya no estás muerto, estás enterrado y tapado. Pero como nadie se entera, pues
vos vas pagando. Mientras tanto, la cosa sigue. ¿Cómo hace el gobierno argentino eso? Pues los típicos pases y las LELIQs. ¿Qué hace? Los bancos tienen un montón de pesos, esos pesos generan inflación, entonces el Banco Central tiene que gestionar la inflación retirando pesos del mercado. ¿Cómo lo hace? Le dice el Banco Central a los bancos, le dice, dame 10.000 pesos y yo te doy 11.000 o 100.000 en un año. Entonces recaudo los pesos, pero ¿qué pasa? Es como un plazo fijo. Los bancos pueden decidir en cualquier momento, dame la plata, págame los intereses hasta acá y ya está. El problema es que si los bancos hacen eso, estarían inundando de pesos nuevamente el sistema. Por lo tanto, los bancos tienen la sartén por el mango y deciden cuánta inflación hay dependiendo de la corrida, que se les llama corrida, cuando los bancos dicen dame lo mío, porque no me fío de vos, y hay una corrida, entonces el mercado se inunda y la economía se desestabiliza. ¿Pero qué hace el gobierno argentino? Le da una LELIQ, ¿no? Con las LELIQs esto le da, dice, bueno, dame 10.000 pesos, yo te prometo que te voy a dar tanto. El problema es que el gobierno es el verdugo y el pagador al mismo tiempo, porque es el que genera la inflación que va a ir en contra de los mismos intereses que va a pagar por esa deuda. Es decir, pues si sos el banco y sabes que Argentina va a tener un 200% de inflación, y esa inflación la va a generar el Banco Central, y el mismo Banco Central es el que te dice que le des 10.000 y que él te va a devolver 11.000, vos decís, no, 11.000 no. Vos me devolvés un 300% de lo que te estoy dando. Porque son 200% de inflación y el otro 100% pues por contingencia, porque es que no me fío. Entonces el Banco Central termina aceptando unos intereses descomunales. A esto se le llama la bicicleta financiera, porque los bancos hacen plata del Banco Central y simplemente le obligan al Banco Central a imprimir porque la situación es insostenible. Es pagar una tarjeta de crédito con otra, literal. Entonces, el problema que tiene Argentina no es un problema complejo de solucionar. Es que nadie quiere hacer lo que hace falta. ¿Qué pasa si vos ganas 1.000, gastás 1.100 y encima tenés una tarjeta de crédito que te trae un interés de 100 más que le debes 500 y encima esos 100 de intereses que tenés que pagar de la primera tarjeta lo venís pagando con otra tarjeta más? ¿Qué piensas que te puede pasar? Estás muerto. Porque es que ya no da más de vos. Aquí puedes hacer solo dos cosas. No, es que no hay más. O aumentás el ingreso o reducís el gasto. Ya está. Es que no es mandar un cohete a Marte y que se aterrice solo. Es simple. Es tu economía doméstica. Igual. Generar más ingreso es muy complicado porque el ingreso, para que alguien te pague algo, tenés que construir algo. Y la construcción lleva tiempo. ¿Y cómo construís si el dinero se te lo llevan los intereses? No podés. Entonces, la única solución viable que te queda, a no ser que quieras hacer default y ser un país de mierda o un moroso toda tu vida, que te pongan en el veraz y que no te den un crédito nunca más y que lo típico que le pasaría a una persona, nunca más una hipoteca, nunca más un crédito, con deudas hasta acá, te embargan todo. Si no querés que eso pase, la única solución que hay es que si ganás 1.000, vivas por 400. Y los otros 600, a repartir. La gente que te presta no tiene la culpa. Que vos seas un ignorante financiero. Que seas un incompetente gestor. Ellos te prestaron 100 y quieren 100 de vuelta. Y vos acordaste que no le ibas a devolver 100. Le ibas a devolver 120 porque iba con intereses. Y como no pagás en término, pues son 140 ahora. Lo típico que le pasaría a cualquiera. Acá le llaman LELIQ, Banco Central, encaje, reserva. Usan una jerga que es muy difícil, pero no dista de tu economía doméstica. ¿Sí? Eso es lo que pasa en Argentina. Es eso lo que pasa en muchos países del mundo. Luego a esto le llaman que son economistas y estudian. No saben gestionar una economía básica doméstica. No saben. Recortar el gasto es la única solución que hay. Y ese recortar el gasto lo que duele, es ser austero. Porque hay que pagar las deudas que se incurrieron por irresponsabilidades. Y alguien las tiene que pagar. Y las puedes pagar ya sea con trabajo o vendiendo cosas. Tú mismo, o sea, embargando. Como igual que una persona, ¿no? Vende el coche, vende la casa, vende la bici, págame. Entonces vos pagas, te suben el crédito, entonces vos decís, vale, ahora mejor. ¿Y por qué es mejor que te suban el crédito aunque no te lo gastes? Porque el mundo no es una línea recta económica, el mundo es así.
Y como con cualquier economía doméstica, si vos ganas 100 y gastas 100, se te rompe el coche y ¿qué haces? Tiras de tarjeta otra vez. Imagínate que tenés el límite de la tarjeta reventado. ¿Cómo reparas el coche? No podés. ¿Cómo volvés a trabajar? No podés. ¿Cómo ganas los 100 que ganabas antes? No podés. Se te vino el mundo abajo. ¿Cómo hace una persona que tiene sentido común y tiene un control de las finanzas? Gana 100, guarda 10 todos los meses. Final del año tendrá 120 guardado. Se le estropea el coche, ¿cuánto vale la reparación? 120. Paga los 120, se queda a cero, pero puede seguir ganando 100. Colchón financiero de toda la vida. En el caso de la Argentina, las reservas tienen que equiparar las reservas en dólares tienen que respaldar a los pesos. Ya está. Es que no hay más. Que te viene un COVID, porque ¿sabes qué pasa? El tesoro tiene gastos fijos y no tan fijos. Pero se pueden estimar. En una economía normal, fluctúa, alguna vez tendrás más o menos, pero digamos que si el presupuesto del tesoro siempre es un 3% menos del ingreso, ese 3% va a reservas, va a ahorros. Habrá meses que te gastarás el 100%, habrá meses que tendrás que gastar el 101%, pero de normal gastas el 97% y tenés reservas. Si ves que vas mal, pues la bajas a 96%. ¿Sí? Y con las reservas del Banco Central pasa lo mismo. Vos tenés unas reservas y tienen que de alguna manera encajar con la cantidad de pesos que hay. Es que no hay más, es que no es difícil. Está simplemente mal gestionado, políticamente nadie quiere recortar el gasto. Y esto que estoy explicando, que es una economía doméstica normal, escapa a más del 90% de la población. El 90% de la población no tiene ahorros, no tiene inversión. Y eso es otra, ¿no? ¿Cómo haces para que el tesoro tenga más dinero para gastar? Tenés que incrementar el ingreso. ¿Cómo incrementas el ingreso? Haciendo infraestructuras, como hizo China, dando facilidades para que las empresas produzcan, porque son las únicas que producen valor. O sea, tenés que incentivar que la economía funcione para generar valor, ese valor se transforma en dinero, ese dinero paga impuestos, los impuestos los recauda el tesoro y el tesoro cuando tiene un excedente, imagínate que hay un mes que gana un 107% respecto al anterior, pues 7% más el 3 tiene un 10% de excedente de superávit, que eso lo puede usar para mejorar las reservas, encajar las reservas del Banco Central o lo típico, vamos a hacer un tren, vamos a ahorrar para esto, vamos a pedir un crédito para aquello. Pero los créditos tienen que ser igual que los tuyos, tienen que ser estratégicos. Pues no vas a pedir un crédito para irte de fiesta, o vas a pedir un crédito para comprarte un coche para ir a trabajar. Vas a pedir un crédito para comprarte un ordenador para mejorar tu productividad. Un país igual. El problema es que en Argentina se piden créditos para pagar intereses. No funciona así. Nada funciona así. Si traqueas el problema hasta la raíz, el problema no es que los políticos sean malos, que también. El problema es que la gente es el problema. La educación de la gente es el problema. Nadie pide transparencia porque tampoco la entienden a la transparencia. Y más allá de esto, el problema raíz es que el Estado, en esta justicia social y entramado social, ha eliminado del ciudadano la necesidad o capacidad de planear las finanzas personales. Porque va a trabajar, gana 1000, gasta 1000 y así hasta que se jubile. Cuando se jubile, el Estado de alguna manera le pagará. No hay planificación financiera. No hay una parte privada que la persona tenga que gestionar y enterarse de cómo invertir en bolsa, cuánto ahorrar, cuánto gasta por mes, mantener un margen todos los meses para poder tener un ahorro, un colchón financiero. Todas estas estrategias financieras se le escapan a la mayoría de la gente porque no las necesita, porque el Estado les quita todo el dinero con el que pudiesen llegar a practicar, si se puede decir, o tener ningún tipo de responsabilidad. Porque los estados son estados papá, son paternalistas. Entonces, la gente sí que tiene la culpa porque la información está a disposición, pero también estructuralmente no hay la necesidad ni la capacidad. Hay muy poca gente que le sobra la cantidad de dinero necesaria como para decir voy a ahorrar o voy a invertir, ¿sí? Y incluso en el caso de que ahorre o invierta, lo hace después de que el Estado... Y aparte que el Estado en teoría tiene que decir, vale, yo te ayudo a ahorrar y a invertir, y luego el Estado ¿cómo lo hace? Te saca dinero con los impuestos para montar una estafa piramidal que es el sistema de pensiones. O sea, y ellos se supone que son los que saben.
Eh, Así es como funcionan los países. Y el problema es que los políticos no tienen ni idea que esto tampoco funciona así. No hace falta más que ver. O no lo saben o son cínicos. Porque hace poco salió el presidente, por ejemplo, el expresidente de Argentina, explicando de que los precios suben porque la gente especula. Y vos decís, no, los precios suben porque ustedes imprimen dinero. Es que en blanco y en botella de leche. Pasa que la gente no lo sabe y eso cuela. Eso lo puede decir en la tele, en frente de 46 millones de argentinos, y 45.900.000 van a sentir como que sí, los argentinos son unos especuladores porque claro, están todo el tiempo pensando en el dólar. No, los que te van a vender en dólares quieren dólares y cuando vos vayas a comprar dólares, el Banco Central, a sabiendas de que devaluó el dinero, ya no te va a pedir 1.000, te va a pedir 1.100 pesos para un dólar, por ejemplo. Entonces, en ese momento, las exportaciones suben de precio para la gente local y la gente local traslada eso a los precios. Y luego sí que tiene que haber una especulación, porque si vos no sabes lo que va a hacer el Banco Central y vos hoy vendés el producto a 1.100 y mañana lo vas a comprar de nuevo y te lo piden en 1.200, pues perdiste 100 después de haber hecho todo el trámite. O sea que perdiste dinero, ¿qué tenés que hacer? Pues lo compras en 900, lo vendés en 2.000 y cuando lo vas a comprar de nuevo te dicen 1.300 y no te asustás. Porque como no sabes, pues tenés que especular. Y como la economía debajo de lo que estás haciendo es totalmente inestable, pues la especulación es lo único que te va a salvar. Pero el empresario no está haciendo nada malo, está intentando sobrevivir, ¿sí?, al desastre que están generando los políticos. Nada más. Simple y llanamente, nada más. Aquí no hay una malicia, hay simplemente cómo hago para que mi empresa siga a flote dándole servicio y empleo a la gente local. Tienen que de alguna manera salvaguardarse del gobierno. O sea que en realidad las empresas son, como dice Javier Milei, héroes porque son capaces de hacer dinero para pagarse ellos, pagar empleos y dar servicio, incluso cuando el Estado les pone todo en contra. Y luego encima son señalados como que subiste los precios. ¿Y qué quieres que haga? Si el Banco Central no para de imprimir plata. Y luego los bancos no dan crédito porque viven de la bicicleta. ¿Por qué te van a dar un crédito a vos si le vas a pagar el 30% si se la dan al Banco Central y le saca el 300? No hay crédito. ¿Para qué va a querer crédito? ¿Por qué el banco se la va a jugar a darle crédito a los ciudadanos si apenas se fía de su Banco Central? Es muy simple de entender, creo yo. Estas analogías para mí son cristalinas. Y así se entienden las LELIQs, los pases, o como los pasivos remunerados. Todo esto es lo mismo. Es regular la inflación quitando pesos, luego cómo interactúa el Banco Central con el Tesoro también, dónde está el déficit, cómo se paga el déficit, por qué suben los precios. Acá no hay economistas keynesianos, economistas minárquicos, economistas libertarios. No, es sentido común. Si vos operás así en tu economía doméstica, te va a pasar lo mismo, te va a ir mal. Todos los países han crecido en los últimos 100 años. La economía ha crecido, la productividad, la tecnología. Los países que no han conseguido crecer no es porque el contexto no haya sido favorable, es porque han tenido una mala gestión o pésima gestión. Porque en un contexto en que las cosas crecen, no crecer es pegarse un tiro en el pie. En un contexto de guerra, crecen algunos, pero muchos no. Pero en los contextos que hemos vivido en los últimos 100 años, a excepción de algunos episodios, el mundo ha crecido exponencialmente. Al final es una cuestión de gestión de finanzas, nada más, y es unas finanzas domésticas, no hay más. Y el problema es que la economía como tal, como he dicho ya en otros vídeos, ya no tiene nada de ciencia. Cualquier algoritmo económico lo pateas y lo tiras por la ventana, porque viene un político y te dice imprimime dinero. Ya, pero es que la economía dice, da igual, imprimime dinero porque necesito votos. Y si vos te fijas, todo esto viene porque los incentivos no están puestos por parte de los gobiernos o de los sistemas de gobierno para que el gobierno tenga una visión a mediano o largo plazo. 4 años, me salgo yo, estoy en el gobierno, la gente está contenta, me vota de nuevo y cuando explota la bomba que le explota el que viene. Ese es el incentivo. No puede haber una solución cuando hay 0 incentivos para que exista dicha solución. Por eso lo que hace Milei es como mártir, porque claro, él puede estar 8 años imprimiendo plata y no decide hacerlo impopular.
Claro, es que la gente no quiere lo impopular, la gente quiere que le den a la maquinita de imprimir, porque ¿cómo es esto que nos quedamos sin dinero? ¿Estamos todos locos? Eh, es es muy simple. Y luego no hay un incentivo tampoco desde la perspectiva personal de la gente, o incluso el gobierno no da incentivos para que la gente pueda eh, tener un conocimiento financiero básico. Trabajar, ahorrar, invertir. Trabajo duro, ahorro, inversión, ¿no? Como el Sancho este, no sé qué, el español que también es libertario. Eso es capitalismo en estado puro. Pero no hay ningún incentivo para que la gente tenga este tipo de conocimiento. La gente agarra el dinero, la gran mayoría no sabe ni cómo se crea, ni cómo, de dónde sale, ni lo que tiene en la mano. Lo único que sabe es el resultado. Yo agarro uno y voy al kiosco y por uno me dan un helado. Y ya está, es que no hay más. Es todo el entendimiento. ¿De dónde sale el peso? ¿Cuánto vale? ¿Por qué se compran pesos con dólares? ¿Por qué se compran dólares con pesos? ¿Cómo interactúa? Toda esta información es clave. Porque de no entender cómo funciona el sistema en el que vivís y el dinero que tenés en la mano, estás trabajando a ciegas. Porque te van a dar un dinero que lo único que vos estás pensando es, voy a trabajar por un dinero que me sirve para comprar. Ya, pero ¿por qué realmente estás trabajando? ¿Qué es eso que sustenta la motivación que hace que te levantes por la mañana para ir a trabajar por unos papeles? ¿Cómo se crean esos papeles? ¿Por qué son tan importantes? ¿De dónde sale el valor? ¿Por qué otra persona te va a dar algo a cambio de esos papeles? Si no tenemos esta constancia, mira, me acuerdo de una anécdota que yo estudiaba en un colegio mercantil, contable. Me enseñaron un día cómo hacer contabilidad en las empresas. Y era muy curioso porque teníamos que facturar, teníamos que hacer un balance, teníamos que presentar los papeles. Había una actividad así, ¿no? El día de la feria contable, creo que le llamaban. Estaba buenísimo porque vos hacías como que tenías una empresa, pero todo rodeado, todo estaba alrededor del contexto de cómo vas a operar la empresa desde la perspectiva legal que te permite el gobierno, cómo vas a presentar la factura, qué tipo de factura vas a hacer. Eso no es lo que hace crecer una empresa. Te enseñan a operar en el sistema, pero no te enseñan realmente a crear valor. La empresa funciona porque sabe gestionar el cash flow, porque sabe endeudarse estratégicamente, porque sabe lo que significa el dinero, porque sabe que comprar tiempo es más importante que comprar probablemente otras cosas, sabe automatizar, sabe incrementar la producción. Lo último que se le ocurre, o sea, lo que hace un empresario en cuanto le tiene un poco de éxito es contratar a alguien para que se fije cómo hacen con la factura. Te enseñan en el colegio no son finanzas, lo que te enseñan en el colegio son los mecanismos básicos para que puedas operar con el gobierno de turno, con las leyes de turno. Pero esas leyes no tienen nada que ver con las finanzas reales. Las finanzas reales van en cuánto dinero tengo que tener en cash flow este mes para poder cubrir gastos y continuar vendiendo. ¿No? Vale, ¿y cuánto me sobra de ese cash flow? Te sobra X, vale. Con ese X, si lo pongo en el banco, ¿cuánto me prestan? Te prestan Y. Y con ese Y, ¿cómo lo invierto para el mes que viene poder ganar más? ¿Cuánto me va a quitar de intereses el mes que viene este crédito? ¿Y cuánto va a tardar la obra? Entonces vos haces estrategia financiera en tu cabeza y te endeudas estratégicamente para aumentar la producción sin recortar el gasto y poder mantener. Y de alguna manera, si vos mantenés la empresa, no de lo que sería gasto-ingreso, lo mantenés de alguna manera plano y el exceso lo utilizás para invertir en algo que va a aumentar la producción, en el momento que aumentás la producción y tenés más margen entre el gasto y la ganancia, esto es lo que va a un ahorro o a otro crédito que va a hacer que puedas otra vez invertir. Eso son finanzas. Gestionar cash flow. Así es como funcionan los bancos. Así es como debería funcionar la economía personal de todo el mundo. Yo tengo un colchón financiero, yo tengo inversiones, yo tengo trabajo. Si me quedo sin trabajo mañana no estoy temblando. Si se me rompe el coche no estoy temblando. No me gusta, obviamente, a nadie le gusta. Cuando viene una pandemia, pues no me gusta que tampoco me devalúen el dinero, pero por eso, precisamente por eso tengo inversiones y está diversificado. Pero no, diversificar no es nada más que decir, che, ¿dónde tenés dinero? Bueno, abajo del colchón
Y en el banco, porque si el banco un día me cierra la persiana, pues de última con lo que está bajo el colchón, zafo. Eso es diversificación, no es nada místico. Eh, la gente habla de diversificación y se piensa que tenés que tener un montón de dinero para tener diversificación. No, si tenés 1000 ahorrado, pues no tengas 1000 en el banco. Tenés 500 en casa y 500 en el banco, por ejemplo. O si tenés 1000 que no vas a usar porque sabés que tenés que yo 5000 de ahorro y tenés 1000 ahí que decís, yo con 5000 de ahorro estoy bien, pues con los otros 1000 no sé, compra oro por lo menos. Que decís de última, sé que son 1000 y no se me devalúan. ¿No? Y el día de mañana, pues el oro normalmente suele mantener el precio bastante estable, entonces le gano a la inflación o al menos el valor que tengo siempre es constante. Porque si tengo los 6000 en el banco, pues con la inflación del 2% mínima anual que tienen todos los países, pues estoy perdiendo todos los años. Pero sí que es necesario quizás tener un líquido y luego tener un poco, ¿no?, de inversión, quizás un ETF en oro, por ejemplo. Esto quizás ETF suena raro, pero el ETF no es más que alguien te dice, yo te guardo este poquito de oro y te doy este bono. Y este bono lo que vale, qué sé yo, representa tanta cantidad de oro. Pero bueno, te llevas el oro, vos te llevas el bono. ¿Por qué? Porque ¿qué haces con la piedra en el bolsillo? No tiene ningún sentido. En fin, así es como funciona y qué significa todo esto. Y sí que es verdad que mi ley es un fuera de serie en cuestión de economía porque te puede traer conceptos económicos y mezclártelos a una velocidad que mucha gente no podría o no sabría. Yo muchos conceptos no sabía ni que existían y solo lo sé gracias a él. Pero la lectura y la educación, como ya te dije en 2 o 3 o más vídeos, la educación tuya personal en economía es más útil que aprendas eso que aprendas cualquier otra cosa. Porque más te digo, incluso idiomas. La inteligencia artificial te puede traducir japonés si querés. Pero si vos no sabes hacer las preguntas y no entendés cómo funciona el sistema, difícilmente puedas operar de forma efectiva en el contexto en el que estés. Y yo acabo de explicar cómo funciona Argentina. La mayoría de los países funciona muy similar, aunque no es exactamente igual. Por lo tanto, si vivís en otro país, entérate. Y encima hoy le preguntas a la inteligencia artificial de, che, ¿cómo funciona esto? Y te lo explica como si fueras un bebé de 3 años. No hay secreto. Solamente es una cuestión de interés. Y si tenés interés, vas a votar como corresponde. ¿Sí? Estaría bueno que el día de mañana pasemos todas las promesas políticas por inteligencia artificial para que nos digan los pros y los contras, para así los ciudadanos nos podamos de alguna manera educar, porque los políticos nos siguen engañando como a niños y en el sistema no hay nada preparado para educar a la gente en contra del populismo o en contra de las malas decisiones económicas. Así que esperemos que llegue pronto.